Mis hermanos, hermanas, todos en el Señor, buenos días, buenas tardes, buenas noches, tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida cordial, cariñosa a este su programa, Espíritu Santo, ven. A nombre, como siempre, de nuestro pastor, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermanita Rita Torres y de todo el equipo que formamos esta comisión. Y como siempre, iniciamos con oración. Les pediríamos, por favor, que nos acompañen. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, estamos reunidos en tu nombre. Esto es tan importante, hermanos, es la parte que les compartimos del Evangelio de San Mateo 18. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos, guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado y todo lo que no provenga de ti en tu nombre. Y con el poder de tu preciosa sangre lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Pues les damos la bienvenida a todos nuestros hermanos. Queremos hacerles partícipes que vemos todos todo lo que ustedes nos ponen, tanto en comentarios como cuando ponen me gusta. Estoy cada semana leyendo y los nombres de todas ustedes y de todos ustedes los pongo en oración. O sea, estamos unidos a través de la oración. El programa que hemos preparado para hoy lleva por título Nadie me impuso las manos. Y sin embargo caí. En otro momento pusimos me desplomé. Y sí queremos entrar a compartir una parte de experiencias que hemos leído de otras personas, testimonios, mi propia experiencia personal en relación con esto. Y sobre todo tomando esa enseñanza que nos da San Pedro, cuando una de las condiciones que le daban para que lo sacaran de la cárcel era que no hablara nada de Jesús, ni nada de su vida pública y nada de sus milagros. Y no es San Pablo, es San Pedro, perdón. Y San Pedro dice, no puedo dejar de hablar de lo que he visto y oído. Y esa es la parte que les quiero compartir. Si Dios lo permite, el 28 del mes de mayo viene Pentecostés, un día muy grande, muy importante, muy significativo, que viene siendo el día en el que nace, por llamarlo así oficialmente, nuestra iglesia, ¿verdad? Y pareciera para algunas personas que eso sucedió en aquella época, hace más de 2000 años, y que ya no vuelve a suceder. Fueron pues para gloria de Dios y beneficio nuestro, sigue sucediendo, ¿sí? Y entonces, parte de los que les quiero compartir es lo siguiente. Estoy remontándome o estoy tratando de remontarme a 1900, ya no sabría decirles 1900 qué, pero debe haber sido como 1997 probablemente, a lo mejor antes, que
es muy largo de contar, en programas anteriores por ahí lo he narrado y bueno, pues he hecho mi comercial, como les digo, los que quieran ver los programas anteriores, entren en YouTube, ponen Brenda M. Leiva y ahí los pueden ver, ¿verdad? Bueno, ahorita voy a tratar de sintetizar esta experiencia que me tocó vivir. Habíamos hecho un viaje a Panamá, mi esposo y yo, y en ese viaje, que era un viaje de negocios de él, en esos congresos que se organizan a nivel mundial, él como ingeniero civil iba de parte de la empresa, y íbamos 2 matrimonios de la Ciudad de México, y en un descanso, por increíble que parezca, de repente nos invitan a reunirnos a un grupo que está así como que descansando un momentito, de señoras, esposas de los congresistas. Y cuando nos acercamos, grande es nuestra sorpresa al darnos cuenta que el tema que está tratando ese grupo de personas, que eran, no recuerdo, pero un promedio alrededor de 25, 30 personas, y el tema que estaban tratando era lo que estaba pasando en República Dominicana con las misas de sanación del padre Emiliano Tardif. En ese momento, hasta ese momento, lo único que sabía yo de esos movimientos carismáticos era que dentro de mi familia me había encontrado con el testimonio de una persona que teniendo situaciones pues cuando te entra la depresión, cuando te sientes sola, etcétera, etcétera, y pues que todo lo ves así negativo, de la noche a la mañana, hablo una vez más con ella y resulta que ya es todo gloria a Dios, bendito sea Dios, contenta porque se había incorporado a un grupo de renovación carismática. Yo ignoraba qué significaba eso de renovación carismática, pero dentro de mí dije, bueno, pues ¿qué? Le están haciendo bien. Hasta ahí. O sea, no pasó de ahí mi comentario y cero interés, ¿sí? Pero en este viaje, este grupo de señoras, esposas de congresistas, empiezan a hablar de esto y no lo hablan así como que fíjate que me dijeron. Una de ellas de manera especial pidió la palabra y ella dijo, soy testigo de que mi hermana en una de las misas de sanación del padre Emiliano Tardif fue sanada de cáncer de pulmón. Con papel en mano donde estaba certificado que la hermana tenía un cáncer de pulmón y que en una misa de sanación del padre Emiliano Tardif había sido sanada. A mí me impactó muchísimo porque en mi mente, y quiero hacer hincapié en esta parte, estoy hablando de muchos años atrás, como le decía, 1997 tal vez. Pues no, yo no profesaba realmente ninguna fe. Bueno, sí, la fe que desgraciadamente muchos católicos a veces profesamos la fe social, donde las únicas veces que yo me presentaba en misa era porque era una boda, era un bautizo o algo de esa naturaleza, pero no por voluntad propia, ¿no? Entonces yo desgraciadamente estaba muy alejada de las cosas de Dios. Y el primero encontrarme con el testimonio de esta integrante de mi familia, persona muy querida, que había tenido un cambio a raíz de que había entrado a un grupo de renovación carismática católica. Luego, y esto sucedió en poco tiempo, luego me encuentro con que en un viaje de negocios de mi esposo, de su empresa, pues están tratando este tema, ¿no? Y sobre todo la persona que dice, soy testigo, ¿no? Pasaron otras cosas que me motivaron, bendito sea Dios, pues que yo pensaría que fue un poco de todo y también una buena parte de curiosidad,
porque pasa lo siguiente, en las personas que, como en algún momento nos decía el padre Gerardo Sandoval, que en paz descanse, nuestro asesor, lo que él fungía como nuestro formador en nuestro apostolado, en el que estoy ahora. En aquel entonces yo no estaba en nada. Él decía que los que estamos alejados, aun cuando nos declaremos católicos y cumplamos con algunos sacramentos, como es ser bautizados, hacer la primera comunión, la confirmación, casarnos inclusive por la iglesia, etcétera, etcétera, pues somos personas que vivimos con lepra espiritual. Él decía, ya viven, cometen el pecado y ya no es tan importante vivir en pecado, ¿sí? Entonces es pecado tras pecado tras pecado y lo que es peor también en muchos casos, lo que son los pecados veniales, los vamos así como que ignorando, ¿no? Entonces, bueno, pues ese era mi vivir, mi pensar en ese entonces, pero bendito sea Dios que hubo algo que despertó en mí la curiosidad. Sobre todo, empecé a cuestionarme cómo que Dios todavía hace milagros, cómo que hay personas que imponen las manos y otras son sanadas. Entonces todo eso me había causado mucho impacto, ¿sí? El caso es que regresando de ese viaje me di a la tarea de buscar a este movimiento, Renovación Carismática Católica. Como le decía, como yo no estaba metida en nada, ni me había interesado nada, a pesar de que fui educada en un colegio católico, Sor Juana Inés de la Cruz, pues ¿qué nos pasa? A veces parece que el que hayamos tenido esa bendición de ser educadas en un colegio católico fuera contraproducente o nos comportamos peor, ¿no? En mi caso, pues eso fue. Tomas esa educación que te dan las monjas como si fuera una materia más. Y mientras no la vivas, no entres en el discernimiento, en la vivencia, pues te pasa de noche, ¿sí? Y toda esa formación y todo ese interés de que tú seas una persona de fe, pues tus padres te meten en estas escuelas, colegios, pero cuando ya tienes tu libertad de adolescente, pues ya decides hacer lo que te dé la gana, esa es la verdad, ¿no? Entonces ese fue mi caso. Mientras fui niña, pues era la obligación de ir a misa. Es más, recuerdo que hasta era una especie de condición, ¿no? Porque nosotros, no sé cuántos de ustedes, pues ya se han de imaginar mi edad, era la época en que veíamos el matiné, se le llamaba, allá en mi pueblo, era que podías entrar en las mañanas al cine, podías ver hasta 3 películas seguidas, ¿sí? Y que te decían que si amaneces diciendo que no quieres ir a misa, pues tampoco vas a ir al cine, ¿no? Así nos condicionaban. A lo que voy es que se me despierta esa curiosidad y por curiosidad y otras cosas que ahorita no tengo el tiempo de compartirles, me fui a buscar este movimiento. Y también quisiera hacerles esta aclaración. Esto lo he reflexionado pasado el tiempo. Cuando uno desconoce, en la gran mayoría de los casos, las personas que están alejadas de las cosas de Dios, desconocen o si algo conocen, tratan de ignorar que hay movimientos, que hay apostolados, que hay grupos parroquiales de servicio, ¿sí? Y que viven en comunidad. Pero muchísimas personas deciden ignorar este hecho. Y pasado el tiempo y analizando en lo que, pues yo diría que en ese llamado que el Señor en aquella época me hizo, si a mí me han presentado un abanico, mira, estos son los movimientos que existen en la iglesia, este, yo no hubiera escogido
el de Renovación Carismática Católica, basada en mi ignorancia. ¿Por qué les digo esto? Es este grupo de Renovación Carismática Católica que nace ahora sí como una inspiración hermosa, divina del Espíritu Santo, pues también es muy atacado en algunas situaciones, poco comprendido, ¿sí? Pero lleno de bendición, realmente lleno de bendición. Pero bueno, regresando a aquella época, voy a buscar este grupo y voy a una parroquia, pregunto, me dicen que ellos sesionan, lo tengo muy presente, los viernes en la noche, 7 de la noche. Ya a 7 de la noche ya oscurece un poquito, entonces le pido a una vecina amiga, le digo, oye, ¿me acompañas? Porque tengo interés en esto, y ella accede. El caso es que el próximo viernes llegamos, nos dicen, ellos están en la parte de arriba, en uno de los salones, llegamos al lugar donde supuestamente están, y la puerta está entreabierta, y escuchamos cantos. Desde que empezamos a subir las escaleras empezamos a escuchar los cantos, y cuando nos asomamos así en la rendija de la puerta semiabierta, pues alcanzo a ver manos levantadas, ¿sí? Que están alabando y cantando, y para mí esa primera impresión fue pues negativa, porque cuando yo era chica, estoy hablando 5 o 6 años, y pasábamos o nos veíamos en la necesidad de pasar por una calle, mamá me decía de inmediato, no voltees, porque esos son pecadores. Eran hermanos evangélicos. Entonces yo nací creciendo que los que levantan las manos y los que hacen cantos son pecadores, ¿sí? Eso me quedó muy grabado en mi mente. Y entonces cuando veo esto y escucho esto, pues me paro, me freno completamente en la puerta semiabierta y le digo a mi amiga Lupita, una vecina que tenía allá donde vivíamos, oye, es que estos están locos, vámonos. Me acuerdo que le digo, estos están locos, vámonos. Entonces, ella me dice, sí, ella yo creo que más asustada que yo. Pero en ese momento, una persona que estaba sentada a la altura de la puerta, la abre completamente la puerta, y pues todo el grupo, yo calculo, no sé, ahorita al tiempo, alrededor de 60 personas que estaban ahí, todos voltearon a vernos porque el que estaba dirigiendo la asamblea dice, hermanitas, bienvenidas. Y nosotros nos quedamos tiesas. Pasen, por favor. En ese preciso momento, tanto Lupita, mi vecina, como yo, empezamos a hablarnos así en voz baja, y Lupita me decía, vámonos, me decía ella, y yo le contesté, me acuerdo también, en voz baja, le dije, oye, espérame, porque todos nos estaban mirando. Mira, le dije, ahorita, no podemos hacer la grosería de irnos, pero ahorita en cuanto vamos a pasar, en cuanto se desentiendan un poquitito, nos salimos. Y bueno, no de muy buena gana, mi amiga Lupita dijo, bueno, pero miren, mis hermanos, es que en serio que recordar es volver a vivir. Pareciera que nos habían leído el pensamiento, porque nos sientan en la segunda fila. En la segunda fila había 2 espacios y ahí nos sentaron. Pues ya nada más nos miramos Lupita y yo como diciendo, pues va a estar en chino salir de aquí, ¿no? Y algo empieza a compartir el hermano, y de repente dice, ahora vamos a cantar, vamos a alabar, vamos con un canto de alabanza, una vez más, y empiezan con el canto.
Por eso puse como título, Nadie me tocó. Y sin embargo, caí. Y he puesto el texto bíblico que está en Hechos de los Apóstoles 19:6, que dice: y como Pablo les impusiera las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Hablaron en lenguas y profetizaron. Eran como 12 hombres. Estamos hablando de la iglesia en sus inicios. Yo lo único que sé, mis hermanos, y que me da gusto compartir, porque, como les decía, primero Dios viene ese momento de Pentecostés que todos necesitamos leer, releer y meditar sobre ese momento que se vivió y se sigue viviendo en nuestra Iglesia Santa, Católica y Apostólica. Empiezo en el canto. Y no supe en qué momento, porque si bien estábamos, ¿cómo decirle? Si bien estábamos con la mente puesta en que en cualquier descuido íbamos a tratar de salirnos, ¿sí? Empiezan con el canto y llega un momento. Lo único que sé es que no, llega un momento en que me voy de bruces, caigo. Sé que a mí nadie me tocó, a mí nadie me impuso manos. Fue el impacto de ese canto, de esa alabanza, el que me envolvió y prácticamente, yo diría, me aventó de frente, caí prácticamente de boca. Llega un momento en que yo caigo, pero pues casi les pudiera decir que casi perdí el conocimiento, porque no sé cuánto tiempo estuve semi-inconsciente. Lo único que sé es que cuando vuelvo en sí, empiezo a decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y entonces ya me dice Lupita, pues es que te caíste, ni las manos metiste. Pero no, ni las manos metí, mis hermanos, pero yo no fui dañada, ni recibí ningún golpe, ni nada. Lo único que sé es que fue una sensación hermosa. No se puede explicar, una paz que te invade, una certeza de que es Dios, ¿sí? Que hay una presencia. ¿Qué canto era? Y para mí inolvidable. Es el canto de esa composición que hace San Francisco de Asís. Hazme un instrumento de tu paz. Son 60 voces que empezaron a cantar. Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Hermoso, si no lo has escuchado, ponlo, por favor. Señor, ayúdame a nunca desear querer ser consolado, sino consolar, ser entendido, sino entender, ser amado, sino yo amar. Decía San Francisco de Asís, es darnos, es como lo encontramos a Él, no esperar que nos den, no esperar que nos consientan, no esperar que nos atiendan. Y pues yo no dudaría que atravesó mi corazón. Lo único que sé es que ese mismo día, esa misma noche, ya salimos noche de ahí, Lupita y yo nos inscribimos para recibir la formación. Iba a durar esto de la formación algunos meses, no me acuerdo cuántos, pero era alrededor de, 4 o 5 meses, para irnos preparando para el bautismo en el Espíritu Santo, ¿sí?
Es algo que, bendito sea Dios, existe, se sigue dando hoy en los movimientos carismáticos, el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, entender que ese tipo de bendiciones o situaciones que el Señor permite, porque no es otra cosa, todo viene de la mano del Señor, ¿sí? Entonces, fueron mis primeros pininos, la primera vez que yo me incorporo a un movimiento de la iglesia de Renovación Carismática Católica. Y hay que recordar que este movimiento de Renovación Carismática Católica, pues realmente nace en nuestra iglesia a raíz de esa oración y de esa petición que en un momento dado hace su santidad Juan 23, cuando dice que se tienen que abrir las puertas para un nuevo Pentecostés. O sea, que necesitamos un nuevo Pentecostés. Esto es importantísimo. Ahora, otra parte a lo que voy es que me incorporo, empezamos a tomar Lupita y yo, y después uno de mis hermanos se incorporó también a tomar los cursos para recibir ese bautismo en el Espíritu Santo. Y por primera vez en mi existencia empecé a comprender que el Espíritu Santo no es una palomita como la que vemos en las pinturas o en algunas imágenes, que el Espíritu Santo es una persona, que es una persona a la que nos encomienda nuestro Señor Jesucristo cuando va a regresar a la casa del Padre, que es el que está con nosotros constantemente. Hay un momento en que precisamente hace esta oración nuestro Señor Jesucristo, déjenme ver si lo encuentro, que es importantísimo, porque Él nos está diciendo, nos está enseñando, ¿sí? Y nos está sacudiendo para que entendamos que todo el poder, que todos los milagros, que todo lo que nos pasa, viene bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Y que nosotros no lo debemos de ignorar, mis hermanos. Entonces, ¿qué oración hace nuestro Señor Jesucristo cuando en la sinagoga le entregan el papiro que lo desenrollara para que leyera? Y lo que lee nuestro Señor Jesucristo es lo siguiente. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu Santo. Él me ha ungido para traer la buena nueva a los pobres. ¡Qué bendición! O sea, el Espíritu del Señor está sobre mí. Está hablando del Espíritu Santo, mis hermanos. Él me ha ungido para traer la buena nueva a los pobres. Y me quiero detener aquí. Ahora, en el apostolado en el que estoy, les hemos comentado que para gloria de Dios tenemos comedores para pobres. Y entre nosotros hemos platicado lo siguiente. Qué difícil nos es, mis hermanos, mis hermanas, poder convencer a un familiar, a un amigo, a una vecina, y sentarla en una silla y decirles, te quiero compartir algo de la palabra. Mas, sin embargo, al pobre, por su misma necesidad, ¿sí?, antes de darle su alimento, les compartimos la palabra. Y ya les hemos platicado también que cuando recién empezamos con esta práctica y en este comedor en Tlalpan, al principio sí hay que reconocerlo, así como que no les hacía gracia, pero después es que es una bendición enorme. Se empezaron a armar grupitos, casitas de oración entre esas personas de pobreza extrema, personas a nivel de calle, ¿sí?
están más puestos y dispuestos a escuchar la palabra de Dios que los que tienen mucho en qué gastar el dinero. ¿Sí? Vuelvo a repetir, el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para traer la buena nueva a los pobres, para anunciar a los cautivos su libertad y a los ciegos que pronto van a ver, para despedir libres a los oprimidos. Y añade, para proclamar el año de gracia del Señor. Él no dijo, ay, les quiero informar que yo soy la segunda persona de la Santísima Trinidad y yo tengo el poder, yo soy Dios. El Espíritu está sobre mí. ¿Sí? ¿Con el poder de quién hacía Jesús los milagros? Con el poder del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Pues son los misterios que nosotros tenemos que ir conociendo. Sí. Bueno, tratando de más o menos también ir en este sentido. Estoy hablando de esa época en la que empiezo gracias a Dios, en los movimientos de renovación carismática católica. Pero luego también nos pasa que podemos caer en la confusión, en el autoengaño, ¿sí? Y en la soberbia. ¿Por qué les digo esto? Porque si bien yo estaba muy entusiasmada cuando recibí este querigma para recibir el bautismo en el Espíritu Santo y incorporándome a este grupo de renovación carismática católica, a los meses nos vimos en la necesidad de cambiarnos de zona. Los que conocen la Ciudad de México, pues es un lugar muy grande y prácticamente nos estábamos yendo de una zona a otra, bastante retirada. Y a eso me refiero cuando caemos en la confusión, en el autoengaño y en la soberbia, porque cuando yo me cambio de colonia, yo empiezo a buscar qué iglesias de las que me quedaban cercanas había el grupo de renovación carismática católica. Y eran más o menos de las que me quedaban más cerquita, que podía ir sin hacer mucho tiempo de distancia, eran 3 iglesias. En ninguna de las 3 había grupos de renovación carismática católica. Había otros grupos, existían otros grupos, para mí eran desconocidos los otros grupos, apostolados o movimientos. Y yo me hice el propósito de decir, no. O es en la renovación o yo me espero hasta que encuentre uno de la renovación. Y ese es el autoengaño y esa es la soberbia. El Espíritu Santo, mis hermanos, no es privativo de la renovación carismática católica. El Espíritu Santo está en toda la iglesia, en todos los movimientos, en todos los grupos, ¿sí? Y al autoponerme esa condición, pues empecé sin darme cuenta a alejarme otra vez. Y ahora sí que recuerdo esas palabras de Manuel Capetillo en alguna ocasión que nos compartía su testimonio. Y él nos decía, si antes pecaba en la ignorancia, decía Manuel, ahora pecaba con conocimiento de causa. Y eso es lo peor. Que después de haber conocido la gracia, después de haber conocido los dones y carismas, después de haber estado en un grupo, te alejes. Y sin darte cuenta, empiezas a retroceder otra vez, a retroceder, y entras en eso que les comentaba al principio, en una lepra espiritual. Porque viene el autoengaño. Tu mente te juega unas
malas pasadas, mis hermanos. Y esas malas pasadas es hacerte creer que tus pecados no son tan graves y que Dios es tan bueno que llegado el momento, pues todo lo que hagas o las omisiones que tengas, Él te las va a perdonar, que no hay problema, en pocas palabras, ¿no? Entonces, pues hacemos un Dios a nuestra manera y eso es muy peligroso. Por eso la importancia de compartir, porque cuántos hermanos nuestros, acuérdense, compartir por algún lado de su monitor tienen la palabra compartir. ¿Cuántos ignoran esta bendición de lo que significa el Espíritu Santo como persona en el autoengaño en el que caemos al pensar o creernos de que somos buenas personas, que no necesitamos ir a la confesión, que no necesitamos ir a la Santa Misa y mucho menos incorporarnos a un movimiento o grupo parroquial, ¿no? Es un autoengaño terrible. Bueno, entonces me empecé a separar otra vez. Llega un momento en que, déjenme decirles que viene la situación de la boda de una de mis hijas. Yo estaba completamente separada de las cosas de Dios una vez más. Y le digo a una amiga que sabía yo que, es que somos tremendas cuando estamos alejados de Dios. Sabía yo, como decimos, o cuando criticamos, que decía yo, es que es de la vela perpetua, porque, pues, son esas amigas que no buscan mucho porque constantemente te están hablando de Dios cuando estás alejada, ¿no? Pero le hablé y le dije, oye, hazme un favorzote, fíjate que se va a casar mi hija y quisiera que me recomendaras algún sacerdote, porque mi hija quiere una misa muy especial y que queremos un sacerdote que sea accesible, etcétera, 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 etcétera. Entonces me acuerdo que ella me dice, ambos, sí, claro que sí, con mucho gusto, pero mira, me dijo, para que tú le expliques, déjame ver a quién le pudiera ser posible, de acuerdo a la fecha de la boda de tu hija, celebrarles la Santa Misa. Pero quedó en que luego me hablaba. Total, que determinado día ya le había dado yo la fecha, el horario, la parroquia donde se iba a casar, y un determinado día me habla y me dice, ya estuvo, ya conseguí uno de los padres, amigos míos. Entonces, yo me acuerdo que le dije, bueno, entonces le pasan los datos o qué hacemos. Entonces aquí viene el detalle, como diría Cantinflas. Me dice ella, no, nada de que le pasan los datos. Mira, tienes para hablar con el padre y pedirle toda esa lista que tienes para cómo quieres la misa y qué es lo que piensan y no sé qué y no sé cuánto. Tienes que invitar al padre a comer o a cenar, Brenda, a tu casa. Es una atención que se le da para que tú le puedas explicar, mire, padre, y darle todos los datos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, total que llegado el momento, no crean que me hizo mucha gracia lo que ella me dijo, porque aparte de que yo estaba alejada de las cosas de Dios, de la iglesia y de todo eso, pues yo no tenía, ni había buscado nunca un acercamiento con un sacerdote. De hecho, pintaba mi raya, como luego dicen por ahí. Entonces, me vi obligada, esa es la verdad, lo confieso, perdón, Señor, ya le he pedido perdón de esto, me vi obligada a invitar al padre que me había, me había conseguido mi amiga a cenar a la casa. Iba a ser una cena temprano. Me acuerdo que mi esposo, que en paz descanse, él me comentó, ay, a mí no me metas en esos líos, yo no voy a estar. Ah, bueno, ok, no hay problema, ¿sí? Entonces le dije a mi amiga, ¿cómo le hacemos? Y entonces él me dice, yo lo traigo. Ya como faltando un día me habla y me dice, oye, van 12,
porque le dije al otro que está en la parroquia que también fuera, son jesuitas, me dice. En ese entonces yo no tenía la menor idea de que en nuestra iglesia santa, católica y apostólica hay sacerdotes que son religiosos, como los jesuitas, como lo que es nuestro Papa Francisco, que es jesuita, y hay los que son religiosos, comunidades religiosas, y los que son diocesanos, ¿sí? Que los que son religiosos viven, oran y comen juntos, viven en comunidad. Los diocesanos no, los diocesanos viven un poquito más independientes, por llamarlo así, ¿no? Más solos los diocesanos. Entonces me dijo, ¿es jesuita? Bueno, pues para mí en ese entonces me da lo mismo que fueran o no fueran, ¿no? Entonces ya quedamos en una hora. El caso es que ya faltaba poco, ¿qué será? A lo mejor una media hora para que llegaran en la hora establecida. Y me doy cuenta que como no era una costumbre que yo tenía en casa, no me había preocupado por tener postre. Y me cae el 20 y digo, no les compré postre. Entonces le digo a mi muchacha, oye, voy a ir a la placita aquí cercana para comprar un pastel. Si acaso ellos llegaran antes que yo, los pasas a la sala. Y hago un último recorrido por la casa, viendo que todo esté en orden. Y en eso me encuentro un libro. Fíjense que pensé que lo tenía aquí en la mano, pero no lo tengo. Se los enseño la próxima semana. Me encuentro un libro que me habían recomendado como algo especial para comprender y valorar mejor al Espíritu Santo. Y ese libro me acuerdo que lo leí y les confieso, me impactó. ¿Y cuál fue el principal impacto que recibí con ese libro? Es de qué manera el autor va acomodando las citas bíblicas para que vayamos entendiendo cómo la presencia del Espíritu Santo ha estado desde el primer día, cuando se habla de la creación, dice, y el Espíritu Santo es que merodeaba sobre la faz de la tierra, creo que era la palabra, ¿sí? Entonces, todas las veces desde el Antiguo Testamento y va recorriendo, obviamente con el Señor, obviamente con las cartas, de hecho de los apóstoles, cómo el Espíritu Santo desde el primer momento ha estado presente. Me encantó. Me acuerdo que es un libro que lo leí, lo subrayé, y obviamente todo lo que yo subrayaba eran los textos bíblicos para volverlos a repasar y a repasar y a repasar. El caso es que ese libro lo tengo encima, lo acababa de terminar de leer, lo tenía encima del desayunador y lo agarro y les hago la aclaración que este libro es un libro cristiano, ¿sí? Entonces agarro el libro y le digo a mi muchacha, ¿sabes qué? Me lo subes ahí arriba de la recámara, porque si uno de los padrecitos lo ve, le dije, me excomulga, ¿sí? Así que súbemelo a mi recámara, así le digo. Entonces, pues ya me voy por el famoso pastel, regreso, y cuando ya llegué, pues ya están ellos ahí. Supuestamente yo me iba a dar la tarea de que antes de pasarlos a cenar, pues le iba a explicar, mire, padre, mi hija y su novio quieren esta misa, que si pueden hacer esto, decir aquello, algunas situaciones que ellos querían muy especiales, y que si él les estaba o no tenía inconveniente en que así se hicieran, y todo eso lo iba a platicar antes de que pasáramos a cenar. Pero grande es mi sorpresa cuando entro a la sala para saludarlos, y lo primero que veo encima de la mesa de la sala es el libro.
Santa Madre de Dios. Dije, ¿qué pasó aquí? Los saludo rápido y les digo, con permiso, me meto a la cocina y bueno, ¿qué les puedo decir? A mi muchacha casi me la tragaba y le dije, ¿qué pasó si te dije que ese libro lo subieras? Y ella viene así nerviosa y apenada. Ay, es que me fui a quitar no sé qué cosa de la sala y lo dejé ahí. ¿Sabes qué? ¿Me sirves de inmediato la mesa? Los voy a pasar ya a la mesa del comedor para comer y espero que no se les ocurre fijarse en el libro, ¿sí? Y ya me bajo a la sala y les digo, si me hacen el favor, vamos a pasar a cenar de una vez, ¿sí? Y se levantan los dos sacerdotes jesuitas. El que, para gloria de Dios y bendición nuestra, le celebró la boda a mi hija, es un sacerdote que en paz descanse, el padre Rafael Cervantes, sacerdote jesuita. Se levanta del sillón y al levantarse y al pararse, pareciera que repara en ese momento en el libro y lo toma con la mano. Ve el título del libro y voltea a verme y me dice, ¿quiere que le diga una cosa, señora? Dije yo, ay, Dios mío. Bueno, yo ya estaba dispuesta a que me pusieran mi regañiza de mi vida, ¿no? Sí, le digo, dígame, padre. Fíjese, me dijo, ¿sabe qué le envidio a este hombre? La unción que tiene del Espíritu Santo. Así me contestó. Le envidio a este hombre, el autor de ese libro, la unción que tiene del Espíritu Santo. Y lo volvió a poner y nos fuimos a cenar. ¿Cómo se llama el libro? Buenos días, Espíritu Santo. La invitación es para que subrayes todos los textos bíblicos que Él va acomodando para que vayamos viendo la presencia del Espíritu Santo en toda la historia de la palabra de Dios, ¿sí? Y que nosotros podamos ser esas personas que entendamos que ante cualquier necesidad, ante cualquier prueba, siempre podamos decir, como es el título de este programa, ven Espíritu Santo, ¿sí? Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi Señor y mi Dios, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche. Y en esta recomendación de este libro me acojo a esas palabras que en su momento dijo San Pablo. Analícenlo todo y quédense con lo bueno. A mí esta lectura me trajo mucha luz en poder entender quién es esa persona de la Santísima Trinidad, Dios, Espíritu Santo.